¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos del rey, ¡zas! Guillotina. Los ministros, ¡zas! Guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations La España apocalíptica de la que hablan Tamames, Abascal, Gamarra y compañía solo existe en sus discursos y en la realidad paralela de los cuñados, las tertulietas filofachas y las páginas de la prensa amarillenta. Yo he salido hoy a la calle esperando ser detenido por una checa y me he encontrado a la gente paseando alegremente, como si viviéramos en una democracia. ¡Qué locura! He gritado ¡libertad! Y la gente me ha mirado como si se me hubiera ido la olla. He gritado ¡España se rompe! Y he oído risotadas. Ni rastro de la autarquía absorbente ni la dictadura de género instaurada con un golpe de Estado por el gobierno Frankenstein del gran hermano Perro Sánchez y las feminazis de Unidas Podemos de la mano de los etarras vascos y los golpistas catalanes. No sé, Rick, me parece que exageran. He puesto la radiotelevisión pública y ahí estaban los que dicen que la radiotelevisión pública está tomada por los comunistas. En los medios de la derecha hablaban libremente del secuestro de la prensa y de que la culpa de la pandemia y la inflación no la tienen un virus y una guerra, sino la coalición de izquierdas. El Poder Judicial seguía bloqueado por la misma derecha que asegura que la coalición ha saltado la judicatura. Y no me he topado con ninguna avalancha de transexuales en los registros, violadores en las calles, ocupas en las casas, ni inmigrantes en las vallas. No sé, Rick, yo creo que se lo inventan. Pero hay que tener cuidado con lo que inventan porque te confunden, Rick. Te juro que esta mañana he cogido el casco y el fusil porque estaba convencido de que ahí fuera había trincheras, de que había estallado de nuevo una guerra entre dos Españas. Pero lo que pasó te sorprenderá, Rick. No había dos, había muchas, no muchas trincheras, sino muchas Españas. Había por lo menos tantas como hay en el Congreso. Flipa, ¿eh? Había pluralidad y plurinacionalidad. Flipa. No había vencedores y vencidos, nacionalistas y patriotas, constitucionalistas y anticonstitucionalistas, españoles de bien y españoles de mierda. La gente no se dividía en dos bandos. No sé, Rick, lo de las dos Españas parece falso. Parece un invento de una mitad para quitarse de en medio a la otra media. Imagino que vivir en esa España imaginaria, abismal y dantesca debe de ser pavoroso. Deben de entrarte unas ganas locas de dar golpes de Estado o hacer mociones de censura para acabar con la infamia. Pero los que hablan de esa inhabitable realidad paralela no viven en ella, Rick. Viven en una realidad privilegiada y plácida desde la que intoxican, atemorizan y amedrentan para seguir viviendo en ella. Porque su bienestar depende de tu malestar. Cuanto peor para todos, mejor para ellos el beneficio político que decía el otro. Es una táctica comercial más vieja que la rueca. Vender miedo para que les compres seguridad. No sé, Rick, pero creo que Securitas Direct les patrocina. Es curioso porque cuando gobiernan es cuando España corre riesgo de romperse. Cuando gobiernan, rescatan a los bancos y no a las personas, hacen una reforma laboral contra la clase trabajadora, liberalizan el suelo y los precios se disparan. Cuando gobiernan, cuestionan la igualdad de género o la violencia machista, recortan la sanidad y la educación públicas, controlan a los jueces y a los medios públicos, recortan libertades y hacen leyes mordaza. Y cuando no gobiernan, votan en contra de la subida del salario y del ingreso mínimo, del matrimonio igualitario y el divorcio, de la eutanasia y el aborto, del impuesto a los ricos, la banca y las eléctricas, y de una reforma laboral y una reforma de las pensiones beneficiosas para la mayoría. Cuando no gobiernan, quieren asustarme, y cuando gobiernan, consiguen que me asuste. No sé, Rick, yo creo que nos engañan. Y vaya que si nos engañan. La España del fin del mundo, de la que hablan, no se la creen ni ellos. Es todo un invento para vender papeletas. La moción de censura era el anuncio, pagado con nuestro dinero y con el prestigio de la política. La ultraderecha convierte en farsa todo lo que toca, pero el guiñol les ha salido guiñapo. Querían hacerse publicidad y se han hecho un selfie grotesco. Han retratado a la derechita cobarde y le han regalado al gobierno la mejor publicidad imaginable. Gracias, Santi. La única utilidad de esta moción estéril es que sabemos las opciones que tenemos. La ultraderecha contra todos
la derecha de perfil, para dejarle paso, y el resto. Por resumir, Españas hay muchas, pero opciones hay dos. La España única del pasado y la España plural del presente. No sé tú, Rick, pero yo lo tengo claro. Y ojalá la mayoría sea consciente de que hemos sido engañados. Falso, sígueme y empújame si puedes. Sigo agarrotada en mi caja, sube y baja, empaca. A veces pienso que mi voz no encaja. El mundo es demasiado hostil y mi mente no sana. Basta, todas las mentiras salen rana. Temazo, lo estábamos diciendo mientras lo escuchábamos. Después de patearse las jams de Barcelona, Lia Kali la lió en redes con millones de visitas a sus temas y este mes de marzo ha publicado su primer disco, Contra todo pronóstico, que en pocos días también tiene millones de reproducciones y cuenta con la colaboración de los míticos Acción Sánchez y Zatu, de SFDK, entre otros muchos, como Elane y Dax, que cantan y producen respectivamente en Falso. No sé, Violeta, pero esto no parece falso, parece auténtico. Y tanto, me encanta que pongamos a las nuevas voces de la música urbana que desde lo más underground están llegando alto. Lo que está feo es que quien está arriba le quite al que está abajo. Y falso es que quien no lo necesite cobre la ayuda de quienes lo necesitan. Es un dinero de Pedro Sánchez, es dinero del gobierno de España. Ellos son los que han determinado quién debería recibirlo y ha dicho que todas las familias numerosas. Y yo, por tanto, siendo familia numerosas, mientras lo sigamos siendo, voy a recibir y aceptar todas las ayudas que den en favor de las familias numerosas. No es el dinero de Pedro Sánchez, es el dinero de todos los españoles. No nos extraña que al político que no sabía dónde estaban los pobres en Madrid no le diera ni un poquito de vergüenza que le preguntaran si se consideraba un consumidor vulnerable, Violeta. Ni vergüenza ni perdón. Así respondía el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, con una renta de 100.000 euros anuales y un patrimonio personal de 1,4 millones de euros, después de que Infolibre destapase que recibe el bono social térmico, una ayuda estatal para paliar la pobreza energética. Y si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa, que hace muy bien a España. Lo que haría muy bien a España es devolver lo que te han dado sin que lo necesites. Este bono térmico se concede de forma automática a quienes ya reciben el llamado bono social eléctrico. ¿Qué es? Es un descuento de entre el 25 y el 40% de la factura de la luz para personas en riesgo de exclusión social que existe desde 2009 y que ante el descontrol de la inflación el Gobierno ha aumentado al 65 y al 80% de la factura para consumidores vulnerables y vulnerables severos respectivamente. Categorías en las que tampoco creo que entre Osorio. No, pero sí, porque como él mismo recordaba, es un orgulloso padre de 4 hijos y estos bonos también pueden disfrutarlo las familias numerosas independientemente de su renta. En cuanto se conoció la noticia, la líder de Más Madrid, Mónica García, lo calificó de indecente y pidió explicaciones desde su cuenta en Twitter. Tras conocer que el número 2 de Ayuso estuvo cobrando el bono social para personas vulnerables, solicitamos su dimisión o su cese inmediato. No es tolerable tanta falta de ética pública. Un comentario precipitado porque horas más tarde se supo que su marido recibe los mismos bonos sociales en calidad de familia numerosa. García reconoció su error y aseguró que los devolvería. No pongo ninguna excusa, ¿vale? Reconozco el error. Dicho esto, no me gusta. Yo no quiero cobrar eso. No lo necesito. Nosotros siempre hemos defendido el criterio de rentas. Y ¿no? creíamos que la cosa se quedaba ahí. Hasta que Infolibre publicó que el número 2 del PP de Madrid, Alfonso Serrano, percibe el bono social térmico para vulnerables severos, a pesar de que esta ayuda es para familias con rentas inferiores a los 16.800 euros. Según él, es un error administrativo. Además de indignarnos, estos casos han puesto el foco en el sistema de ayudas públicos español y nos hacen preguntarnos si realmente llegan las ayudas a quienes más las necesitan o simplemente a quienes saben solicitarlas. Sí, ocurre también con el ingreso mínimo vital. Miles de potenciales beneficiarios se quedan sin él por falta de información o tiran la toalla por la complejidad del proceso. Y otras medidas contra la inflación, como los descuentos de los carburantes o en el transporte público, tampoco tienen en cuenta el nivel de renta. De hecho, según la OCDE, el 20% de los hogares más ricos de España recibe el 30% de las transferencias del Estado, 3 veces más de lo que recibe el 20% más pobre. Y esto nos convierte en uno de los países más regresivos de la OCDE, que nos recomienda que demos más ayuda específica a las personas vulnerables. Pero vulnerables de verdad. O vulnerables como los de la lista Forbes, porque el Confidencial ha cruzado los datos de Hacienda con su famosa lista de ricos y ha descubierto que entre los beneficiarios de subvenciones aparecen fortunas como Entre Canales, Del Pino Calvo Sotelo o Koplovich. Incluso José Masabeu, miembro de la familia más rica de Asturias, con 2.200 millones
millones de euros de patrimonio, recibió el bono social eléctrico y térmico por ser familia numerosa. Por eso hoy analizamos qué falla. Nos preguntamos si nuestro sistema de ayudas públicos trata mejor a los que más tienen y abandona a quienes lo necesitan, como dice mi siguiente tocayo. La gente no se hace una idea de cuánta gente necesitamos de ayuda. Pero de verdad, no de mentira, porque te va al carajo. Joder, el poquito o mucho tiempo que estemos aquí, vamos a hacerlo llevadero. No te digo que comamos langosta, pero llevadero sí, hija. Eso digo yo al Estado. Para arrojar luz a todo este lío fiscal tenemos con nosotros a Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada, Economía Política y Hacienda Pública en la UNED y miembro de Economistas Frente a la Crisis, de la Fundación Economistas Sin Fronteras y de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Algo de economía sabrás, Juan. Algo, cada vez menos, porque cada vez hay cosas más difíciles de entender, pero... Pues a ver si nos haces entender todo este lío tan difícil de entender. Tal y como está diseñado el sistema de ayudas públicas en España, ¿es un sistema justo? No. O sea, si hay que responder sí o no, no. Evidentemente favorece también a quien lo necesita, pero ni llega a todos los que lo necesitan, ni exclusivamente a quienes lo necesitan, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema de que se mezclan protecciones. Y yo creo que, en general, el ideal de las políticas redistributivas es centrarse en los que efectivamente lo necesitan y no atender a lobbies que acaban consiguiendo beneficios fiscales que afectan más a los que más tienen, como decís, entre otras cosas porque saben mejor cómo pedirlo. Claro, pero explica por qué. ¿Por qué no llega a algunos que lo necesitan y por qué está llegando a algunos que no lo necesitan? Bueno, en este caso concreto que ha desatado la polémica, el problema está en que el beneficio se extendió no solo a familias vulnerables, sino también a las numerosas. Lo cual se puede defender, las familias numerosas tienen más gastos, pero no tiene sentido que en una medida que se toma expresamente para ayudar a personas, familias vulnerables, se incluya sin discriminación a todas las familias numerosas, ¿no? Como en tantas otras políticas, ¿no? Entonces, evidentemente, podía tener sentido y tiene sentido, a lo mejor, que a las familias numerosas pues el límite se les fije un poco más alto o que tenga algún tipo de corrección, pero no en ningún caso indiscriminadamente decir familias numerosas. Creo que fue un fallo de diseño, a veces porque se toman las medidas con demasiada urgencia y lo que hay que hacer es rectificar, claro. Claro, porque en España, ¿qué ayudas establecen criterios de renta y cuáles no? ¿Y cómo se deciden esos criterios? Claro, pues hay algunas que expresamente definen criterios de renta, lo cual, entre otros problemas, es un punto injusto también. Se provoca esto que en fiscalidad llamamos el error de salto, ¿no? Uh-huh. Que se fija un límite hasta X euros y si tú ganas un euro más te pasas de 100 a 0 en la ayuda, ¿no? Lo lógico es hacer las ayudas en la medida en que se pueda de forma progresiva, es decir, son completas hasta un nivel, pero a partir de ese nivel van decreciendo hasta anularse efectivamente para quienes no lo necesitemos, ¿no? Como deberían de ser los impuestos. Claro, los impuestos son así, de hecho. Otra cosa es que luego haya muchas vías de evasión y de elusión y de que los más ricos no sean personas sino empresas y de que pues utilicen las guaridas fiscales y tantos otros recursos, ¿no? Un poco lo que decíais, quien sabe pedirlas, pues aquí quien sabe evadir. Y en este sentido, pues hay que citar que también, lo mismo que hablamos de ayudas, tenemos que hablar de los beneficios fiscales que hay en los impuestos. Todo el cúmulo de deducciones, etcétera, que hace que, por ejemplo, en sociedades, las grandes sociedades paguen menos que las pequeñas y medianas. ¿Por qué? Pues porque saben, tienen asesores y recursos para buscar vías de elusión, pero también entre las personas físicas, donde realmente el nivel de evasión es muy fuerte y lo soportamos básicamente las rentas de trabajo asalariado, ¿no? Muchos de estos trámites y resoluciones de ayuda acaban en el BOE de cada mañana y hay alguien que lleva muchas mañanas estudiándoselo para que el común de los mortales podamos entenderlo y contándolo en el BOE nuestro de cada día. Sí, es una vieja y querida conocida del programa, por donde ha pasado varias veces hablando, por ejemplo, de sus libros, el diccionario ilustrado BOE Español y Españópoli, cómo hacerse con el poder en España. Eva Belmonte, periodista y directora de la Fundación Cibio. Crudos días, bienvenida de nuevo. Crudos días. La polémica de Osorio y Mónica García ha abierto el melón de las familias numerosas. El 38% de los hogares con 3 o más hijos están entre los que menos ingresos tienen de España, pero otro 13% de esas familias son
parte del quintil más rico del país. ¿Son más vulnerables las familias con más de 3 hijos? Bueno, a priori por defecto no. O sea, pueden serlo y es verdad que tienen unos gastos distintos y eso se tienen en cuenta, por ejemplo, cuando tienen precios especiales en abonos de transporte, que a mí me parecen muy razonables porque además está bien que todos, incluso los ricos, usen los servicios públicos porque así estamos todos como más concienciados, ¿no? Más mezclados. Pero es verdad que en este caso no tienen mucho sentido y además hablaba Jimena ahora, le estaba escuchando y tiene mucha razón con que el bono social ya incluye criterios que tienen en cuenta los hijos que tú tienes. O sea, si tú tienes 3 hijos, tu umbral es mucho más alto. Y de hecho hay categorías especiales con un punto extra, como pues si eres víctima de violencia machista, en casos en los que haya alguien con una discapacidad en la familia, bueno, pues quieres beneficiar a la familia numerosa, ponle ese 0,5 extra. Pero lo que no tiene ningún sentido es que cualquier persona con cualquier tipo de ingresos entre directamente en esa ayuda. Sobre todo porque hay un montón de gente que debería estar recibiéndola ahora y no la recibe. Porque es complicadísimo. Sí, ahora explicamos todo eso, pero quizás se hace, como decía Osorio, para fomentar la natalidad. Claro, pero yo no creo que nadie tenga hijos porque dentro de 20 años le den el bono social, sinceramente. O sea, yo creo que hay muchas medidas muy dirigidas a fomentar la natalidad, como mejorar las escuelas públicas para todos, o sea, más centrado en los servicios o en el uso de servicios públicos que en ayudas a posteriori, porque se me hace muy difícil pensar que una familia que ahora tiene 4 hijos de 16 años lo hiciera porque igual le hacen una rebaja en la luz. Los últimos datos de Eurostat muestran que el 20% más rico de España multiplica por 6 la renta del más pobre. La brecha se ha agrandado incluso después del aumento de impuestos y prestaciones a raíz de la pandemia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿el Estado está redistribuyendo la renta hacia los más ricos en estos tiempos o hay que pensar que estos también contribuyen más? Realmente en España tenemos el sistema que menos redistribuye, o entre los que menos redistribuyen de Europa, ¿eh? O sea que todos los análisis entre renta bruta y renta disponible, es decir, después de impuestos, hemos corregido muy poco. ¿Por qué? Pues porque hay un predominio de la imposición indirecta, porque los beneficios, efectivamente, como estamos hablando, pues son dispersos, confusos y no llegan realmente, no se concentran en quien más lo necesita. Habéis dado los datos y son muy claros, y por lo tanto hay mucho que hacer. Hay que hacer mucho en la reforma de todas estas ayudas, simplificándolas y relacionándolas, como muy bien decías, ¿no? En distinguir políticas. Es decir, si usted quiere hacer política de natalidad, pues eso, favorezca las escuelas infantiles, toda la conciliación familiar y ese tipo de cosas. No intentemos mezclar en un solo instrumento todas las políticas, porque eso acaba haciendo que no funcione ni para una cosa ni para otra, ¿no? ¿Hay manera de que funcione, Eva? ¿Cuál es la forma de distribuir más lógica y justamente? Bueno, sí hay. Para mí lo ideal máximo sería, sobre todo en rentas básicas, cuando hablamos del ingreso mínimo vital, que es una situación muy dramática en muchísimos casos, que se dieran a priori y se retiraran a posteriori. O sea, quiero decir, mucha gente estos días decía, claro, es que si tenemos que mirar la renta de la familia numerosa lo hacemos más complicado. Ya bueno, pero para el ingreso mínimo vital le miras hasta con quién está viviendo, tiene que ir un asistente social a su casa. O sea, lo que no podemos es ser más exigentes con los más vulnerables. O sea, este es el problema principal. Entonces, eso sería lo ideal. Pero en un camino intermedio hasta llegar a eso, o sea, es que hay ayudas que sí han sido más fáciles. O sea, es mucho más fácil, aunque no es perfecta, pedir la ayuda, el cheque de 200 euros, porque directamente pones los datos cuando puedes hacerte con la clave, que sabemos que es un problema, y la barrera digital es complicada. Es mucho más fácil pedir eso, que es para rentas medias bajas, que pedir el ingreso mínimo vital. O sea, que es complicadísimo. O sea, nadie sabe, trabajando en esto, qué puñetas es una unidad de convivencia en cada caso. O sea, es una locura. O sea, es complicadísimo. Y el bono social, o sea, hay una cosa que mucha gente no sabe, que es que quien recibe la solicitud es la comercializadora, la empresa de luz, y la que te responde. O sea, ni siquiera hay un ser humano de la administración pública hablando con esas personas. Y las comercializadoras no tienen ni incentivos para dártelo, porque tienen que pagar ellas luego, ni tienen ni idea de cómo funciona la normativa para responderte si tienes dudas. Yo estoy totalmente de acuerdo, menos en una cosa, en que sea utópico lo de la renta básica, digamos. No digo que sea utópico, digo que sería lo ideal, pero sí, mientras convencemos de que vayamos hacia ahí, creo que se pueden hacer muchísimas cosas por el camino ya. Por supuesto, y hay que hacerlas, ¿no? Pero yo es que creo, sinceramente, que después del ingreso mínimo vital,
que era romper como ya con un prejuicio de las paguitas, ¿no? Y de este estilo, y que al final tuvieron que tragárselo porque el 80 y tantos % de la población estaba a favor, con lo cual pues no se atrevieron a ponerse, pues esa barrera se ha roto. La siguiente, ¿cuál es? Nos hemos dado cuenta, creo que todos, que el poner condiciones es una montaña burocrática tan brutal que está haciendo que una medida de éxito pues no acabe de consolidarse, ¿no? Entonces, el paso es exactamente el que tú has dicho, pasar a un ingreso mínimo vital automático. Es decir, se cobra sin condiciones. Luego ya iremos corrigiendo en las retenciones del impuesto sobre la renta aquellos que no necesitan, que lo devuelvan. Exacto. ¿No? Y entonces de esta forma nos emitamos todos los trámites burocráticos, el 95%, y conseguimos que llegue a quienes realmente lo necesitan. Es decir, una renta básica para todos y todas, que luego devuelves en los impuestos cuando se ve que no lo necesitas. Eso es. Exacto. De hecho, si nos fijamos, y esto puede parecer una tontería, pero para mí, centrada en ayudar en los casos concretos y echar un cable, o sea, la agencia tributaria es de las pocas cosas que funciona muy bien. Entonces, pues vamos a tirar con ellos, ¿no? Claro. O sea, que nos lo den a todos y luego que ellos ya gestionen cómo se tiene que devolver y de qué manera, porque cuando una ayuda desde la agencia tributaria es niquelada, facilísima, está funcionando, en otros organismos es complicada de la leche. Y hablando de agencia tributaria, este mismo mes se ha hecho público, hace un año se ha hecho público el libro blanco sobre la reforma tributaria, un trabajo que el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, encargó a un nutrido grupo de expertos y expertas para acometer su reforma fiscal. Y ahí se lee que la desigualdad en España tiene un componente estructural que tiene que ver con cómo está diseñado el mercado de trabajo y con el sistema de impuestos y de prestaciones. ¿A qué se refieren? ¿Qué habría que cambiar? Bueno, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de una renta básica, hablamos de corregir a posteriori los fallos previos de distribución. Es decir, para luchar contra la desigualdad y contra la exclusión social hay que corregir una serie de aspectos, desde luego en las relaciones laborales, en el poder de negociación sindical, en salarios mínimos, etcétera, también mucho en lo que se llama la predistribución, es decir, en educación, en herencias. Según un estudio, el 70% de la desigualdad se explica por herencias, con lo cual quienes se oponen al impuesto de sucesiones mienten cuando dicen que es que perjudica a las clases medias. No, es que el impuesto les perjudica a aquellos que tienen más fortunas, ¿no? Entonces hay una preactuación antes de los impuestos. Los impuestos ya vienen a corregir un poco. Ya hemos hablado un poco de que como no están del todo bien diseñados y recaen sobre todo sobre trabajadores, pues no corrigen todo lo que deberían. Y por último, pues eso, entran los sistemas pues de rentas mínimas, de bonos, etcétera, pero ya son última instancia. Ojalá no hiciera falta eso, porque antes hubiéramos conseguido una distribución más justa, ¿no? Como decías, mientras tanto hay que hacer cosas, pero... Bueno, cosas como por ejemplo la reforma fiscal que tiene Hacienda en el cajón, ¿esa sería una buena medida? Hombre, depende de que haya en esa reforma fiscal al final. A mí me dan bastante miedo todas estas reformas porque tengo la sensación de que se han quedado todas como a medio camino todo el rato y sin llegar a cambiar muy bien el sistema. Pero es que es verdad que hay... O sea, es muy complicado ver a un gobierno en un contexto de populismo fomentado por una parte importante de la bancada política hablando de impuestos progresivos cuando en realidad lo populista es decir, pues bajamos el IVA para todo el mundo. Y es como, bueno, pues no sé, igual no. Entonces, en momentos de crisis como esta, al final las medidas que se toman, que son muy buenas para los titulares y a todo el mundo le parece estupendo, igual no ayudan. Entonces, mientras estén tomando estas medidas, yo no puedo ser muy optimista sobre la reforma a fondo porque me da la sensación Juan, no de ha sido muy progresivo las rebajas a la gasolina, las ayudas al transporte, que han sido para todos. Sí, no, efectivamente eran medidas, como hemos dicho antes, urgentes, que a veces pues no se piensan del todo bien, y en este caso además pues casi, no diré estimulando, pero ayudando a un consumo que desde el punto de vista de transición energética no era deseable. Tampoco funciona. Yo creo que, fíjate, desde la Plataforma por la Justicia Fiscal hemos exigido que Hacienda utilizara los fondos que tenía para campañas de concienciación y de sensibilización, y por fin, después de pues cuántos años llevábamos sin una campaña de Hacienda defendiendo los impuestos, pues ahora estamos viendo una que yo creo que además está bastante bien diseñada y que es positiva. Concienciar que frente a la demagogia de que el dinero de los contribuyentes está mejor en sus bolsillos, pues el decir no, es que gracias a esos impuestos nuestros derechos son efectivos, porque son los impuestos los que garantizan que el derecho a la educación
acceso a la vivienda, todos los derechos constitucionales puedan ser verdad. Si no, se quedan en papel mojado. Y hablando de las dificultades para recibir ayudas como el ingreso mínimo vital, que mencionaba Eva. A Dios gracias, pues bueno, yo me crié bien, trabajaba de jefe de cocina en Ibiza, la vida es bella, el cielo azul, los pájaros cantan. Y bueno, en cierta forma yo no veía esa parte del mundo. Irene Valiente, crudos días. Crudos días. Este es Javier, al que escuchábamos antes. ¿Cuál es su caso? En 2019 este jerezano vivía en Ibiza y disfrutaba de cierta estabilidad económica. Cuando terminó la temporada en la isla le ofrecieron un trabajo en Madrid y no se lo pensó. Pero llegó la pandemia, perdió esa oportunidad y al no poder pagar los medicamentos que necesitaba, también perdió su salud. Me enfermo, me amputan una pierna y ahí se cierra en marzo por esto del COVID, la pandemia, y la verdad que se va todo al traste. La situación que tenía pues era en un hospital, 12 de octubre, que estaba sin calor de nadie, sin conocer a nadie, con una pierna menos y con 400 no llegaba. Los 400 euros que podía cobrar entonces de ayuda familiar no le llegaban para sobrevivir en una ciudad en la que no contaba con ningún apoyo. Tu sueño, todo se va al inodoro, tiran por la cisterna y todo se va. Entonces tiene que empezar de cero, ¿eh? O menos cero, en mi caso. Así que Javier, arrancando desde ese menos cero, recurrió a la ayuda de Hogar Sí, una fundación que desde 1998 trabaja para que ninguna persona viva en la calle. ¿Y cuántas personas hay en España en circunstancias como la de Javier? Según el Ministerio de Derechos Sociales, en España 28.000 personas se encuentran en situación de sinhogarismo, pero Hogar Sí calcula que esta cifra asciende hasta las 37.000. ¿Sinhogarismo significa que viven en la calle? No exactamente, también incluye a aquellas personas que residen en albergues, centros o pisos facilitados por los servicios sociales. Es el caso actual de Javier. Hoy por hoy yo vivo en Fuencarral, en un piso como la gente, con 4 compañeros, y Hogar Sí me ha facilitado por la convivencia de vivir como una persona muy normal, muy tranquila, la verdad que bien. Y estoy en proceso de buscar trabajo, cosas que también me están ayudando para la 11 y bueno. Por lo que ha contado, entiendo que es más que demostrable que Javier es una persona en situación de exclusión social con derecho a percibir una ayuda. Exacto. Ahora está cobrando una pensión no contributiva por invalidez y la parte que le corresponde por el ingreso mínimo vital. Estuve 11 meses aquí en Hogar Sí, arreglando papeles. La historia está en que uno te dice blanco y te va a donde tienes que llevar el papel que te ha mandado a la otra institución y te dice que es negro, que esto no tiene nada que ver, que entonces no había un patrón a seguir. Hasta que Javier tuvo la suerte de cruzarse con una trabajadora de la Consejería de Políticas Sociales que supo orientarle. Pero por lo que contaba, si no hubiera sido por ella y el equipo de la Fundación, aún seguiría esperando las ayudas. ¿Que si me sentí poco atendido? Pues la verdad que sí. No entendía cómo yo, tantísimos años trabajando, las instituciones, como que no entendía por qué me ninguneaban. Joder, yo coticé bastantes años. Háganme caso, por favor. El ingreso mínimo vital es la prestación que aprobó el Consejo de Ministros en mayo de 2020 en un contexto de crisis sanitaria. El objetivo es impedir que las personas sin recursos para cubrir sus necesidades básicas terminen en situación de exclusión o pobreza, como Javier. ¿Y sabemos si hay más gente en situación de sinhogarismo que afronte estas dificultades para acceder a la ayuda? En 2021, Hogar Sí publicó un informe que revelaba que 1 año y medio después de activar esta medida, solo el 26% de las personas sin hogar habían accedido a ella. Muchas ni siquiera lo habían solicitado por falta de información, algo que sigue ocurriendo en la actualidad. Y como nos recordaba Javier, estamos hablando de personas especialmente vulnerables. Que hay que ayudar a la gente y habilitarla y facilitarle los papeles, la paga y estas cosas para poder salir y no demorarse tantísimo. La gente que no tiene hogar, que está enferma, hay que darle una mano, hay que darle una mano y no dejarlo, porque la gente se muere, pero se muere en vida además, que esa es la peor. Qué bien y qué claro habla mi tocayo. Y tanto. Por eso quiso dejarle una última petición al Estado. Háganos llevadero a la gente vulnerable, como en mi caso, echarnos una mano. Nadie pide comer langosta y langostino, comer decentemente y vivir dentro de un orden decentemente, dignamente. Dignamente. Gracias, tocayo, por tu generosidad y por tu contundencia, y a Hogar Sí por el trabajo que hacen allí donde están fallando nuestras instituciones y precisamente más falta hacen.
Y gracias a ti, Irene, por esta pieza tan estupenda y por todo el guión del programa, que es una maravilla. A vosotras. Y a los que nos hacéis llegar también vuestra ayuda. Carne cruda. Un programa que unos financian para que todos lo escuchen. Prodúcenos en carnecruda.es. Lo habéis escuchado bien. Hay un problema de violencia burocrática y brecha digital de las que hemos hablado en este programa. El pasado octubre, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, puso en marcha el autobús informativo del ingreso mínimo vital que recorre España para informar sobre cómo pedirlo y para llegar a 140.000 personas que podrían beneficiarse. Hogares, unidades de convivencia que han sido receptoras del ingreso mínimo vital, lo que significa 1.400.000 personas, 600.000 de ellos niños, y género muy fuerte de lo que serían los titulares. Sin embargo, las asociaciones que trabajan con colectivos vulnerables criticaron que lo primero es resolver otros problemas de base para que llegue a muchas otras miles de personas como esta oyente. Todos los asistentes sociales me han dicho que cumplo absolutamente todo como para que me lo den. Han tardado 7 meses en contestarme y cuando me están contestando, yo vivo en Madrid y me están contestando desde Pontevedra y me ponen peros a todo lo que envío. O sea, realmente me están contestando, son muy amables, pero todo está mal. Ayer estuve 2 veces en el ayuntamiento pidiendo, un tema burocrático. Me piden una serie de cosas que yo ya he enviado, me dicen que es otra cosa, vuelvo al ayuntamiento, no sé si hay un meme del momento... Eva, ¿cuáles son esas trabas y esa burocracia eterna para que el IMV, el ingreso mínimo vital, no esté llegando a quienes lo necesitan? Pues un montón. Primero que no se entiende. Y no se entiende. Y esto es un problema muy importante de las ayudas sociales. No puede ser que necesites que yo te lo traduzca. ¿En qué sentido no se entiende? No se entiende muy claro qué es una unidad de convivencia, cómo aplica en cada caso. Se pedían papeles al principio que no existían. Hay una cosa muy importante, voy a ir recordando derechos. Papeles que no existían. Papeles que no había en ningún lado, sí. Hay una cosa muy importante y es importante que la gente lo sepa. Cuando tú haces cualquier gestión con la administración, están obligados, no te pueden obligar a presentar un papel que tienen ellos ya. No pueden. Y tú estás obligado, en ciertos casos muy acotados, este es uno de los problemas más importantes, a que te reciba una persona en persona. Hay una señora, un señor que te ayude. En carne y hueso. Sí, porque además es súper importante. Claro. Es que estamos con la cosita esta, debemos hacerlo todo online y no funciona todo online. Y luego no se entiende. Yo recuerdo cuando hicimos una aplicación en Cibio para que tú mires, que la tenemos ahora, cibio.es/bono-social, para ver si tienes derecho al bono social, la hicimos con gente de la CNMC, de la sección de energía, muy lista. Estuvimos semanas intentando entender cómo funcionaba la norma y cómo la podíamos meter en la aplicación. Y de hecho, cuando vimos la aplicación que usa el Ministerio, vimos que tenía errores. Es un caos. Luego el proceso es súper complejo, también porque no hay nadie al otro lado. Muy, muy complejo. Casi todo se hace online, si vas en persona no hay cita. Y luego está lo que comentaba esta señora, es que es muy lento. Yo he ayudado a pedir ingresos mínimos vitales que tardaban 1 año y medio. 1 año y medio. La gente se muere, como decía Javier. La gente se muere esperándolo. Y es eso, al final. Y luego hay una cosa muy importante de la que se habla muy poco. Cuando estaba hablando al ministro, él decía, bueno, estamos llegando con el autobús a unas pocas personas. No, perdona, pon gente en las oficinas de la Seguridad Social. La gente no está consiguiendo cita. Yo no quiero que vayas con un autobús a hacer el paripé, que está muy bien, que lo hagas como extra si quieres. Lo que quiero es poder tener cita en la Seguridad Social para que alguien me ayude a pedirlo. Y luego, los datos que dan nunca son ciertos. Faltan más o menos 300.000 unidades de convivencia, hogares, como le queramos llamar, que no lo han recibido, de la previsión que tenían al principio. Es bastante bestia. Y luego hay otra cosa que a mí me preocupa mucho. Cuando la gente que se lo deniegan, por ejemplo, o le dan menos, puedes recurrir, luego puedes ir a juicio. La gente normalmente no va a juicio. Pero si van, los que han ido a juicio, casi la mitad les han dado la razón. Han dicho que la administración se había equivocado. Están cometiendo un montón de errores. Entonces, lo que no puede ser es que para una ayuda para gente muy vulnerable necesites un gestor para tramitarlo. Es que no es ni medio normal. O tener la suerte o el azar que tuvo Javier de encontrar una buena orientadora social que le indicó qué camino debía seguir. Esto se corrige, como decías tú antes, Juan, con una renta básica universal que después se vaya devolviendo en impuestos. Efectivamente, es que los testimonios indican, y la COVID nos ha demostrado que, claro, no es que fueras el año pasado, que es lo que pasa con casi todos los requisitos. Demuéstreme cómo estaba el año pasado, pero a lo mejor este año no lo necesito. O al revés, el año pasado estaba muy bien y este año no. Entonces, por eso tiene que ser automático y de antemano, ¿no? Y segundo, no tiene sentido meter
un sistema que exige una burocracia brutal para el beneficiario y para los demás. Y para corregirlo, más burocracia. Un autobús, un no sé qué, y un bono con más burocracia y así. Entonces, con un ingreso mínimo vital automático, se tendría de antemano, sin burocracia, y luego se corrige, como hemos dicho. Pero siendo realistas, como la renta básica universal es un debate muy largo que llevaría mucho tiempo de asentar en España, ¿cómo podríamos mejorar el sistema tan fallido que hay en este momento? Pues simplemente teniendo un poco más de confianza en la ciudadanía, ¿no? Es decir, que se parte de la presunción de que todo el que pide una subvención es un defraudador, prácticamente. Entonces casi hagamos al revés. Es decir, usted lo solicita y casi con los datos, como decía Eva, que tiene la propia administración, automáticamente se puede decir, tiene aspecto de que lo necesita, se lo damos. Le avisamos que como haya hecho usted fraude lo tendrá que devolver y con multa incluso, pero de antemano se le da, ¿no? Y luego ya vemos lo que ocurre. Sí, de hecho se usa mucho, por ejemplo, las declaraciones responsables, esta cosa de decir, no, yo digo con mi firma, y si no tendré una multa, que estoy en esta situación o que me pasa esto. De hecho, una empresa puede contratar con la administración diciendo que firmando una declaración responsable que está al corriente con la Seguridad Social y Hacienda. Y luego igual no lo está, ya lo comprueba la administración. Entonces no puede ser que nos fiemos de que la empresa diga no, yo estoy al corriente de pagos, no he defraudado a Hacienda nunca, y un señor que necesita, como Javier, que necesita el ingreso mínimo vital, tenga que demostrar que no es un defraudador cuando está viviendo en la calle. ¿Hay violencia burocrática? Hay violencia burocrática y yo creo que además hay mucha violencia burocrática digital. O sea, estamos obligando a la gente a llamar por teléfono, intentar llamar al teléfono de ayuda al ingreso mínimo vital. O sea, ponerlo en altavoz y dejarlo ahí horas sonando. No te coge nadie el teléfono. No hay citas en la Seguridad Social. O sea, no podemos dejar que la gente más vulnerable no tenga nadie que la ayude. El proceso debería ser muchísimo más fácil y ojalá de forma directa y a posteriori. Por eso es que las situaciones cambian. Pero lo que no podemos hacer es que mientras quien lo sepa hacer online y tenga la clave digital o tenga un gestor que se lo hagan, se lleve la ayuda estupendamente y luego la otra gente esté en la puerta de la Seguridad Social con un señor que le echa porque no tiene cita previa. No tiene ningún sentido. La indefensión aprendida es un estado psicológico que se manifiesta cuando una persona siente que es incapaz de modificar alguna situación, ¿no? Fruto de la experimentación de fracasos, maltratos, frustraciones previas, ¿no? Hemos asimilado que no podemos cambiar las cosas. A raíz de la polémica por la ayuda, el psicólogo Hugo Cuevas, que también escribe en el diario El Salto, escribió un hilo en Twitter que se viralizó hablando de la indefensión aprendida, esa actitud de fracaso que a muchos se les mete bajo la piel hasta dejar de notarlo. Y nos pareció muy interesante, así que le hemos llamado para que nos lo contara él mismo. Para entenderlo, primero una situación de indefensión aprendida que podemos sentir todos, más o menos con independencia de nuestra clase social, sería aquella en la que terminamos pagando la factura abusiva de una empresa telefónica o de una compañía eléctrica porque por experiencia previa sabemos que quejarnos por una demanda en consumo, etcétera, ¿no? Nos supone un esfuerzo tremendo, una frustración constante y ni siquiera nos garantiza que ganemos el caso y que al final nos vayan a poner la factura como la que debería corresponder, ¿no? Tras aguantar una serie de horas llamando a la centralita que te han mareado, te han enviado a un departamento, a otro, dando negativas una tras otra, terminas asimilando tu derrota, tu indefensión y aceptando pagar, dejas de pelear. Es decir, que después de un montón de barreras relacionadas con la clase, como la brecha digital, el nivel educativo que hace falta para entender la burocracia o el estigma que hay sobre ciertas ayudas, como puede ser ponerse en la cola de un comedor social, la consecuencia última es que acabas pensando que no tienes derecho a que te ayuden. Lo jodido de la indefensión aprendida es que algunos, en función de nuestro estrato social, prácticamente vivimos así. A los pobres la vida nos va a decir continuamente que no. Nos va a dar negativas continuamente, no solo cuando llamemos a quejarnos a una telefónica, sino que ya desde niños nuestros profesores esperan menos de nosotros, rechazan nuestros currículum cuando buscamos trabajo. En general la vida te va a negar una serie de oportunidades o de condiciones dignas que terminas asimilando. Y bueno, en nuestra relación con las administraciones, si no sabemos manejarnos bien con la complejidad de su burocracia, vamos a terminar asumiendo que todo ese conjunto de prestaciones sociales no son para nosotros. Además, una ayuda arriba, una ayuda abajo, por la mañana te vas a levantar precario y por la noche te vas a acostar pobre. Es que te va a dar igual.
Hugo nos recuerda que no somos culpables de asimilar esa actitud, sino que es una actitud que está moldeada por el sistema. De hecho, en su opinión, y esa ya es una opinión personal, hay hasta un componente anticapitalista en esa manera de sentirse perdedores, porque lo ve como una virtud, porque al final no pides tanto, empatizas con el que tampoco tiene, no necesitas grandes lujos para vivir. Pero bueno, ese es un debate muy rico y muy complejo, mucho más amplio, que podremos abordar la próxima vez que hablemos con Hugo, al que agradecemos mucho su reflexión. Desde luego. Eva, ¿tú has notado esa actitud de derrota, esa indefensión al tratar con personas que tenían dudas sobre sus ayudas? Todo el rato. Y la verdad es que me da una rabia tremenda. Nosotros tenemos en Cibio la aplicación del ingreso mínimo vital y del bono social para saber si tienes derecho, no tal, porque como muchas veces no te lo dicen, pues para que lo tengas claro. Y mucha gente la usa y me dice, pero es que yo pensaba que no tenía derecho. Si yo tengo un trabajo, digo, ya hombre, tienes un trabajo, pero estás cobrando 400 euros al mes, claro que tienes derecho. Entonces, lo noto todo el rato. Y al final, esto también lleva a que... pero la razón principal es que si no tienes conocimientos, ayuda, una asociación que te ayude a hacerlo, no sé qué, que la gente nos reclama. O sea, yo recuerdo un caso muy mítico del ingreso mínimo vital que se lo pagaron 1 año y medio tarde y no le pagaron todos los retrasos. Y yo le decía, bueno, hay que reclamar esto. Y me decía, bueno, bien está lo que me han dado. Sí, bastante es. Y yo decía, bueno, bastante es, ¿no? Es que tu derecho es llegar a todo, ¿no? Entonces, no se reclaman muy poco estas ayudas, porque además todo el mundo, a esto hay que sumarle que la gente entiende que la administración sabe lo que está haciendo. O sea, que hay una confianza en la administración, que está bien en general, pero claro, no se comprueba si lo que te han dado está bien. O sea, lo que hacemos nosotros con la aplicación es mira a ver cuánto te toca para asegurarte de que cuando te lo den esté bien también, ¿no? Entonces, no se comprueba. Si te dicen, no tengo derecho, si te dicen que no tienes derecho al bono social, tú entiendes que más saben ellos que tú. Sí, hay un agravamiento porque, claro, el sistema prevé, lógicamente, al estar montado en condiciones, que se revisa anualmente. Entonces, en las revisiones estamos teniendo también situaciones absolutamente kafkianas, gente a la que le están obligando de repente a devolver dinero sin que haya cambiado sustancialmente la situación, etcétera, ¿no? O que está unos meses sin saber si va a seguir, si no va a seguir. O sea, que todo lleva a decir, hay que cambiar el sistema, ¿no? Sí. Estos días el diario El País volvió a hablar de la existencia de un mercado negro de citas previas que afecta especialmente a los extranjeros y solicitantes de asilo. Lo sabemos muy bien en este programa porque tenemos a una persona implicada en la petición de una de estas solicitudes para una persona muy cercana. Eva, ¿esto existe en el caso de las solicitudes de ayudas públicas o es algo anecdótico? Pues no lo sabemos. Se está empezando a decir que para la seguridad social se está empezando a hacer el tema de que está habiendo un poco de mercadeo de citas, que me parece una de las cosas más bestias o desagradables que me puede ocurrir de una persona es que se aproveche de situaciones de necesidad, ¿no? Es como cuando la gente vendía mascarillas a 10 euros en la COVID. O sea, este tipo de cosas se está empezando a hablar de que sí hay en la seguridad social. De hecho, el sistema de cita previa a la seguridad social, que es online, está empezando a cambiar, meter más captchas y cambiar el sistema, porque parece ser que hay gente que está intentándolo. Y sí que pasa, y al final, o sea, todo depende mucho de que des con una organización que te pueda ayudar, de que te ayude también a pedir la cita, porque esta es otra barrera digital que parece una tontería, pero ahora mismo la cita para la seguridad social solo se puede pedir online. ¿Y única y exclusivamente una persona no puede ir a por teléfono? Sí, bueno, pero no se lo cogen. El problema es que no se lo cogen. 18.000 horas esperando. Entonces, claro, el problema ya no es solo que no te den cita, es que, o sea, que tienes que hacerlo online. ¿Ha afectado la pandemia en esto? Se ha usado como excusa, pero ya pasó. Es que esto es un poco agotador, porque yo entiendo que durante la pandemia se establecieran sistemas de cita previa para que no hubiera mucha gente, pero ya pasó. O sea, ya está, estamos todos juntos en todos lados. Entonces, al final, estos sistemas obligatorios de cita previa, al final lo que han hecho es esas colas en la calle, las clásicas fotos de las colas del paro, las colas en la entrada de la seguridad social, ya no existen, ya no hay problemas de colas. Solo son virtuales, nadie las ve y magia. Es que yo creo que uno de los problemas que llevan estos sistemas condicionados de las subvenciones es que obliga a los servicios sociales a tareas burocráticas, a ser casi más policías que servidores sociales, y entonces descuidan de alguna forma o no pueden llegar a todo, ¿no? No pueden estar comprobando todos los requisitos de las cosas y además ayudando a la gente directamente, ¿no? Un sistema automático permitiría descargar a los servicios sociales de toda la burocracia y que prestaran más atención, ¿no? Estoy segura que los trabajadores sociales estarían encantados de no tener que estar persiguiendo y poder echar un cable. Sin duda alguna, vamos. ¿Os está escuchando el ministro Escrivá? ¿Qué le pedís? ¿O qué le ofrecéis?
Bueno, pues le ofrecemos sentarnos y que pierda el miedo al ingreso mínimo vital automática, que pierda el miedo a sustituir una prestación general de necesidad y suprimir toda esa abrumadora colección de ayudas, de burocracias, etcétera, y que yo creo que es un hombre de buena voluntad y que está sacando adelante cosas, y por lo tanto estoy seguro de que sentándonos se perdería el miedo. Eso que habéis dicho, bueno, esto de renta básica es un debate largo. Yo creo que llevamos muchos años debatiendo el tema. No ha habido medida social con más experiencias en todo el mundo y en todo tipo de situaciones, y prácticamente todas coinciden en que no desincentiva el trabajo y al revés, mejora. Hablábamos de seguridad. ¿Qué mejor seguridad de no estar con la preocupación de no puedo dar de comer a mi familia, no llego a fin de mes, ¿no? Y que mejora la salud mental, mejora disminuye el absentismo escolar, disminuyen las visitas a médicos. Es decir, que también hay un coste de no tener una renta básica, digamos, ¿no? Y todo eso podría hacerse en cuanto se pierda el miedo, ¿no? Juan, que me levanto y aplaudo. Eva. Pues en esa línea, o sea, que vayamos hacia esa renta básica, y si de camino hay que hacer opciones previas, o sea, la primera es que todo se evalúe a posteriori. O sea, tú pides el ingreso mínimo vital, confían en ti porque no eres sospechoso por ser pobre, basta ya, y que luego pues con la declaración de la renta el año siguiente se vea si de verdad te hacía falta o no. Y luego yo le pediría una cosa a él y en general, pero a él sobre todo porque la Seguridad Social gestiona muchísimas cosas que tienen que ver con nuestro bienestar y con el estado del bienestar, que es que se deje de bots en las páginas web, de vídeos informativos, de formularios, y que ponga a gente en las oficinas a tratar con quienes necesitan ayudas, que es lo que hace falta, que pongan más gente en las oficinas. Juan Jimeno, catedrático de Economía Aplicada, Economía Política y Hacienda Pública en la UNED. Eva Belmonte, directora de la Fundación Cibio. Qué placer ha sido escucharos. Lo mismo, programa estupendo. No, el programa estupendo nos lo habéis dado vosotros. Bueno, por cierto, a nosotras sí nos llega vuestra ayuda, aunque nos vendría muy bien que nos llegara más en carnecruda.es, ahí lo dejo. Y lo que también nos llegan son vuestros mensajes para este espacio que estrenamos hoy. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Hola, buenas tardes. Me llamo Milagros Jiménez. Estudié aeronáutica y ciencias físicas y estuve trabajando unos años en el sector privado, en aeronáutica. Sin embargo, desde pequeña siempre había querido hacer algo en el sector de la cooperación al desarrollo, más en el ámbito social. Y bueno, al cabo de 7 años en la empresa en la que estaba, sentía que había renunciado a mis sueños. Entonces decidí dejar mi trabajo y así fue como empezó mi andadura dentro del sector de la cooperación. 6 meses después de dejar mi trabajo encontré una oportunidad para trabajar en Túnez con la cooperación española y bueno, fue una satisfacción inmensa, fue la sensación de un sueño hecho realidad. Lo que buscaba en este camino era contribuir de alguna forma a mejorar las condiciones de vida de otras personas, a descubrir otras culturas, sus costumbres, su forma de construir pensamiento, cuáles son sus desafíos, sus inquietudes. Me costó bastante tomar la decisión de dejar mi trabajo, un lugar seguro, por la incertidumbre de un sueño, ¿no? Tuve la oportunidad de vivir todo el proceso de primavera árabe, desde el levantamiento de la población minera de Gafsa, las manifestaciones en la capital, y bueno, fue toda una experiencia, todo el trabajo que estábamos realizando con asociaciones de derechos humanos, en temas de igualdad de género, con la Asociación de Mujeres Demócratas. Poder estar involucrada en todo este proceso fue una experiencia, la verdad, muy gratificante. Me permitió aprender árabe también y desde allí me trasladé a Marruecos. En Marruecos estuve trabajando con proyectos de abastecimiento de agua, desarrollo rural, etcétera. Me trasladé después a Senegal, donde trabajé con proyectos de lucha contra la malnutrición y desarrollo rural. Y allí lo que me llamó la atención es cómo la cultura forma parte de todos los ámbitos de la vida. Un niño o una niña senegalesa está expuesto a danza, a música, a slam en su día a día de una forma continua. Estoy ahora en Bruselas trabajando con proyectos de cooperación al desarrollo con los países de la vecindad sur, Mediterráneo y Oriente Medio. Un mensaje para los oyentes es que da igual de dónde seas o de dónde vengas, porque hay muchas más cosas que nos acercan de las que nos separan y que las diferencias están en la superficie, porque en el fondo todos queremos lo mismo.
Con Carne Cruda os sigo desde que estabais en Radio 3, pero principalmente estos últimos 3 años habéis sido la luz del día, sobre todo en una ciudad tan gris como Bruselas. Me habéis acompañado durante los largos paseos y bueno, para mí sois la sal de la tierra. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la operadora de telefonía e internet sin ánimo de lucro. Un proyecto de transformación social que cuida a las personas y al planeta. Ay, la luz del día y la sal de la tierra sois vosotras para nosotras. Bueno. Un abrazo muy fuerte, Mila. Doy fe de que eso que dices que pasa en Senegal con la cultura ocurre así. Y ahora una mujer que sabe muy bien